Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor. Ayeva Ñandeyara Maesha Bau. Tres lecturas tan importantes y tan lindas que el Señor Jesús nos ofrece cada domingo. Queridos amigos, entonces de esta manera, hoy en este domingo, la palabra del Señor que viene de nuestro encuentro. Qué linda esta lectura que nos trae a través del profeta Isaías. Y nos pone un ejemplo tan lindo, ¿verdad? Así como el agua, la lluvia, la llovizna que cae, dice, y que va empapando la tierra. Upea hina peyan de yarañe, upea ruise hina lleva peyan de corazón, pe ñande apitu, peyan de recobeña, moimi peyan de yarare, donde dejar que la palabra de Dios vaya descendiendo en el corazón de cada uno de nosotros. Haya de yecote formal upea. Por eso justamente, queridos amigos, nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra de Dios, lo primero que hacemos es reflexionar. El hecho de reflexionar, el hecho de escuchar el Shema Israel, que después significa justamente obedecer, es lo que hoy Isaías nos está diciendo. Una vez dice que cae, haber empapado la tierra, la lluvia, el agua. Después dice lo fecunda y lo hace germinar. Y tiene un objetivo muy importante. Y eso es lo que justamente nosotros podemos entender. O sea, ¿cuál es el objetivo tan importante que tiene la palabra de Dios? Maera, ayevapeyan de yara, la oerucañan de ñandenenduca, ayevapeñ engüe. Maera, obeala yaesana. Aquí la palabra de Dios, Isaías dice, el hecho de haber fecundado y germinar para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Este es un objetivo muy importante, para que dé la semilla entonces. ¿Por qué? Porque se está pensando de generación en generación. El hecho de que crezca la plantita, luego comienza a tener los frutos, y una vez que tenemos los frutos también después quedan de nuevo las semillas para que pueda continuar esa generación y nosotros podamos usufructuar siempre de estos frutos que el Señor nos regala. Así también entonces, queridos hermanos, es la palabra del Señor. Primero, es su palabra la que va mojando la tierra y la que hace fecundar. En práctica, hay cuestiones elementales y fundamentales de nuestra vida en que se tiene que notar que vivimos de acuerdo a los criterios y los valores de la vida, los criterios y valores del Evangelio, los criterios y valores de Dios. Así sucede, con la palabra que sale de mi boca. Entonces, queridos amigos, si el Señor nos pide esto, dice que justamente esa semilla y esa plantita y incluso el agua que la va regando y va empapando la tierra no puede quedar estéril. Este es el mandato del Señor. Diga, tú ya lleva la cristiano, pero después en el fondo, no vivimos o no nos formamos o no conocemos o no vivimos así directamente con los frutos de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios trae como fruto tiene que ser entonces lo que se ve en la sociedad, lo que nosotros entonces procuramos ofrecer para que exista un mundo mejor, para que no exista corrupción,
para que nuestras familias podamos tener lo elemental y lo fundamental con respecto al cariño, al respeto, a la honestidad, a la formación, ¿verdad?, que necesitamos nosotros como buenos cristianos, como honrados ciudadanos. Y así entonces dice que esta semilla realiza todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Pues ahí se ina peñan de yara voluntad. Va a balayan de yara y botayan de jewi. Es decir, nosotros que estamos en un camino de realización, en un camino de planificación. Donde yara que por ahí lleva, porque Él es nuestro creador. Él nos ha hecho. Nosotros estamos hechos por Dios de acuerdo a criterios y valores suyos. O sea que hay de cuá por ahí tereína. Hoy cuá por ama ere balayan de berúa que con mundo aveare. Cada uno así con sus riquezas, con sus cualidades, con ese puntito, ¿verdad? O con ese granito de arena, como decimos nosotros, que tenemos que dar a la sociedad, que tenemos que dar al mundo, tenemos que dar a nuestra familia para hacerlo crecer, para hacer que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros, sino que realiza todo lo que yo quiero. Y así cumple la misión que yo le encomendé. Queridos amigos, entonces procuremos conocer verdaderamente cuál es esta misión. Entonces de este profeta Isaías, justamente ya su mismo nombre nos entiende, ¿verdad? Que Yahvé es salvación. Yahvé es el que nos trae la gracia para que nosotros podamos ser felices. En la medida en que nosotros nos dejamos empapar por la palabra de Dios, en la medida en que nosotros dejamos que Dios mismo vaya tocando nuestro corazón y nuestra vida, ciertamente que también nosotros, ¿verdad?, vamos a ofrecer lo mejor también de nosotros mismos. Pero cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ciertamente que después tenemos muchos problemas. Añande hoy entonces la ya creágina la problema mo ya crea la problema ñande de coebera de hoy porque no somos felices, no nos realizamos, no cumplimos esa voluntad del Señor. Y así también, al no cumplir la voluntad del Señor, también le estamos aguando la vida a la sociedad, le estamos aguando la vida a nuestra propia familia. Qué importante entonces hoy, queridos amigos, con esta palabra de Dios, en este 15º domingo ya del tiempo ordinario que el Señor va exigiéndonos cada vez más. Por una parte es un regalo, ¿verdad? Porque nos dice que esa gotita de agua, esa lluvia, esa gracia suya, viene para empapar nuestra vida. Nosotros tenemos que dejar empaparnos. Nosotros tenemos que hacer entonces que Dios con su palabra, con su gracia, pueda hacer germinar también todas esas cualidades y riquezas que Él nos ha dado. Ya calcula, mía acá, uno llega por ahí, lleva maíz, me peñan de yara, o me eva de cuellande, o me va ahí por ahí, tea, y ande, pero con un objetivo importante, como decíamos, para que dé semilla al sembrador y sobre todo el pan para el que come. Esta es la misión que el Señor ha dejado en cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón, que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical, como todos los domingos, en este 15º domingo del tiempo ordinario. Como la Iglesia nos anima, nos empuja, nos entusiasma para que nosotros tomemos parte en la construcción del reino de Dios. Ni que Ñandere Sarayupeajina, la Ñande Yara, Oyerurea Ñandeja, Pecha Ñande Yagüero Guatana, Pe Ñandere Coe Cristiano Hacha. Vamos a escuchar hoy esta segunda lectura. La leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 8, del 18 al 23, y nos dice de esta manera: San Pablo, hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente
no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, de la redención de nuestro cuerpo. Queridos amigos, así entonces nosotros estamos con esta segunda lectura del día de hoy. ¿Y qué es, verdad, lo que la palabra del Señor hoy nos está invitando a reflexionar? San Pablo, cuando escribe a los cristianos de Roma, ciertamente que él se está presentando, y sobre todo cuál es mi teología. Eso es lo que Pablo está queriendo presentar a los cristianos de Roma. Y justamente les habla de este camino de la cruz. Y por eso nos habla del sufrimiento. El sufrimiento, queridos amigos, aquí entendido de la palabra de Dios, no es una cuestión de masoquismo, ¿verdad? Como algunas veces ñandeña entendeba ahí, que la vida cristiana, ñandeña sufrían siempre, apecha muerante a maorí, lleva Ashanga, Ingo, Yupeisha, Apecha, lleva, ñañemo curusú el uno con el otro. No, queridos amigos. Sino que aquí lo que Pablo y sobre todo la teología cristiana nos está diciendo, nos está hablando de nuestra limitación. Upeago dice, Ina lleva peñande, ya yuko mundo ave ñande, yara jetamba, eume, ñande, pero ñande, ya y que somos criaturas, que somos seres creados, somos hijos de Dios. Las consecuencias de nuestra misma limitación. Y por eso así entonces, queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando de las consecuencias de nuestra misma limitación, lo que nosotros estamos diciendo es que existe el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento. Porque hay muchas cosas que anhelamos, que queremos, pero hay muchas cosas, ¿verdad?, que se nos queda en el tintero ya. Pero sin embargo también la capacidad nuestra, la creatividad del hombre, que puede ir superando incluso sus mismos límites. Quiere decir que el hombre puede, ¿verdad?, pero siempre reconociendo que somos limitados, siempre reconociendo que tenemos un tiempo que comienza y un tiempo que termina. Eso es lo que el libro también, si ustedes quieren leer mejor, el capítulo 3 del libro del Eclesiastés, el famoso Coelet, ¿verdad? Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir. Hay tiempo para la alegría y hay tiempo para la tristeza. Es decir, ñande yasa paitejina por todos estos estadios de nuestra vida. Pero entonces somos nosotros quienes tenemos que entrar en este chip, ya es ahí, señor. Peisa manteñande y catuta lleva la ñamba apo, con entusiasmo sobre nuestra vida. Vamos a poder trabajar con entusiasmo sobre nuestras mismas limitaciones. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse, porque aquí nosotros estamos de paso. Entonces, este momento que estamos viviendo en el día a día de nuestra vida con mundo ariñandé, entonces ya pongan todo el esfuerzo, ya entero entonces ya pitazoano, ya no ñondie para ya es. Tenemos que construir el reino de Dios, porque eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Toda la creación. Toda la creación está entonces en un proceso. Toda la creación, la que nos rodea, como decía el Papa Francisco, nosotros somos un puntito dentro de este gran universo de la vida. Y aquí nosotros tenemos una misión específica. Tenemos una función muy linda dentro de la misma creación al ponernos Dios como dueños y señores de la misma creación. ¿Ayer? Entonces, upea la ñandeña mañana, upea la picuera y la ñandeña jana yapona. Añañemos baretea, de verdad. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios.
Ella quedó, viene una segunda partecita. Añade bueno mando aina. Peña tende ponake anioico pendereje cojaeta bebe. Nos dice que ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino que a causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Sujeta a la vanidad. Pero te está diciendo no, ¿verdad? Voluntariamente, sino que ¿por qué cosa? Por causa de quien la sometió. Nosotros estamos sometidos al pecado, estamos sometidos a situaciones, ¿verdad? De nuestros vicios, de nuestros egoísmos, sino que nosotros tenemos que entender, tenemos que liberarnos de estos egoísmos para poder hacer crecer. Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Que ojalá nosotros podamos entender esto, queridos hermanos, ¿verdad? O sea, el hecho de liberarnos de todo aquello que nos encierra a nosotros mismos como comunidad. Que tal vez se coñan de ya esa lleva la gente coja te cuñe botesea, la gente coja ese cu cuatijañoisa, acuérdate lo y cosea lleva sin darse cuenta que había sido nuestra misión, esa misión tan importante que el Señor nos ha dejado y ha puesto impregnado en el corazón del hombre, es la construcción y es el trabajar sobre la misma realidad de la naturaleza, de la creación. Pega con la ñande ya no moyajo moyan de pobeña, aupeañan de ñande ayana, ya ye pitasoman de nega tu janguecha la ñamonga cual el reino de Dios. Y por eso vamos a llegar, dice, será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que esclavizan al hombre? ¿Quiénes son los que esclavizan a la misma sociedad? Añade llegante ñande llegante con la ñamoía lleva maba la ñande tendotana, ñande llegante con la ñamoía lleva, añande llegante la ñaña caitina en donde pecuera, ¿verdad? Hay una frase muy linda que siempre me ha gustado, que decía así, ¿verdad? O que dice así, porque esta frase perdura. Solamente existen faraones donde existen esclavos. Apeaco cierto, apeaco dice, ¿verdad? Todo está sometido o nosotros nos sometemos a aquellos que nos traen la esclavitud. ¿Pero por qué? Y porque nosotros dejamos que exista la esclavitud. Dios nos dio la gran fuerza y la capacidad para llegar a la libertad de los hijos de Dios y para construir un reino de amor, un reino de justicia, un reino de verdad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñandeyara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay.
ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este 15º domingo del tiempo ordinario. Ñande Yara, Yepa Ñande Noi, Opeya, Oipotá, Ñande Yapobe y Catumía, porque estamos ahí por Ñande Yahuerecoina. Dios nos ha dotado de maravillosas características, maravillosas cualidades
que tenemos que poner al servicio de la sociedad y del mundo. Queridos amigos, nosotros ahora vamos a leer y vamos a conocer un poco esta tercera lectura. Es del Evangelio de San Mateo, que nos trae para este 15º domingo del tiempo ordinario. Estamos en el capítulo 13 del 1 al 23. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrán abundancia. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía del profeta Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos para que sus ojos no vean, sus oídos no oigan y su corazón no comprenda. Y no se conviertan y yo los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios del día de hoy, en esta tercera lectura, es decir, en el Evangelio. Tiene muchos elementos, ciertamente que entraremos en los pocos minutos que nos quedan de una reflexión sobre este Evangelio. En primer lugar, un Jesús que sale de la casa, un Jesús que a la iglesia en salida, y donde Papa Francisco siempre, y ni que pepitate ya lleva, ya sé que ya cualca que peñan de yara, ya ñemoí que ya putazo, que ya poque peipona mía. Y así entonces es un Jesús que se sienta a orillas del mar. La gran multitud que se reúne junto a él. Esto quiere decir entonces, queridos amigos, que hay un deseo continuo, ¿verdad?, de escuchar. Hay una sed continua de escuchar la palabra de Dios. Y si nosotros entendemos eso, queridos amigos, ¿verdad?, cuando estamos diciendo que hay una sed continua, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios, de vivir el mismo evangelio del Señor. Esto significa entonces que nosotros tenemos que transmitir, nosotros tenemos que dar esa palabra del Señor. Aquí también nosotros vemos, ¿verdad?, cómo nos dice esta palabra de Dios y
Un Jesús que comienza a enseñar, pero dice por medio de parábolas, las parábolas. Y tiene una conclusión muy interesante porque comienza a preguntar, o sea, los mismos discípulos, la gente que comienzan a preguntar y dice, pero Señor, ¿por qué tú siempre hablas en parábolas? Aquí nos pone la parábola del sembrador, con 4 características esenciales que encontramos aquí. Una es la de la semilla que cae, dice, al costado del camino. Aquí hay incluso la explicación, la última partecita, ¿verdad? Son aquellos que prácticamente ni fu ni fallas allí. Doy que de verabala, upeapere, nos enduce y boía, lleva veña de yarañe. Entonces se desperdicia prácticamente a la vera del camino, porque dice, vienen los pajaritos, comen tranquilamente. O sea que esto no hace nada, ningún efecto en estas personas que no tienen el corazón abierto y que no tienen el corazón predispuesto para escuchar la palabra de Dios. Después está este segundo, ¿verdad? Que dice que cae en tierra pedregosa. Ciertamente dice que parece ese deseo, comienza a crecer, pero claro, no puede tener profundidad. ¿Por qué? Porque no está ¿verdad? El terreno, no está preparado. Cae entre espinos. Cuando tú iba y vemos la situación, lleva, porque dice que las seducciones del mundo, las cosas, las preocupaciones, todas estas cosas, queridos amigos, entonces hacen que nosotros, ¿verdad? Entonces nos quedemos allí encerrados, nos quedemos allí entonces de una manera en que no dejemos absolutamente que esa plantita que comenzó, porque hay ponagojina, porque aquí hay, pero solamente que están los espinos, ¿verdad? Y eso la sofoca, la ahoga. Y por último, queridos amigos, y esto es esencial, le pidamos al Señor esta gracia. Cae en tierra buena y produce, y aquí está lo interesante, ¿verdad? Produce el 100%, produce el 60%, el 30%, cada uno entonces de acuerdo a esa cualidad y a esa riqueza que el Señor le da. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yarañe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones.
Queridos amigos, estamos continuando con Ñande Yarañe Dominical. Ahora nosotros tenemos este segmento al que le llamamos Ñande Yarañe Responde. Y estamos justamente con esta parábola del sembrador, el sembrar. ¿Cuál es ese significado teológico, verdad? En la teología, ¿qué nos quiere decir el Señor cuando Él mismo nos está contando una parábola en la que la acción de sembrar es esencial y fundamental? El sembrador sale, va tirando las semillas. Nos habla justamente también la primera lectura, ¿verdad? De Isaías, el agua, la llovizna que va empapando la tierra. Ella dice que no vuelve después de haber cumplido una misión, dar al sembrador esa semilla, el pan al trabajador y así sucesivamente. Ya le comete una misión específica. Y entonces, ¿en qué consiste y qué significa este sembrar, queridos amigos? La acción de sembrar, este verbo sembrar. Nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios, cuando nos habla del sembrar, nos está hablando del devenir, ¿verdad?, de la naturaleza. Upeago dice, ¿verdad?, una naturaleza que se va transformando, el devenir, lo que va sucediendo, lo que viene hoy. Mañana se vuelve caduco, pero luego vuelve a recomenzar. Se mandó a morar en una oportunidad, como el señor Zacarías Ortiz de feliz memoria y que nos bendiga desde el cielo. Un gran hombre, un gran sociólogo, ¿verdad? Entonces, monseñor Zacarías Ortiz ahí, Víctor ahí, vos sabés que de la tierra nosotros prácticamente recibimos todo, la tierra, la famosa Pachamama, podemos decir, ¿verdad? De la cultura latina, la cultura sobre todo más andina, que es interesante, la tierra es la que nos da todo. Y entonces aquí también al sembrar y al hablar del devenir, esa riqueza de Dios nos va regalando a través de la misma creación. Su misma riqueza que llega a nosotros a través de este don magnífico y maravilloso que es la tierra, la misma naturaleza. Y por eso entonces el hecho de sembrar también nosotros tenemos, aquí ya nos corresponde a nosotros. A la campaña de campo me unía a los vapos, ahí nos lleva cueve un y cuapo, y todas las leyes también que esto conlleva. La ñandela na yeikoiro uperu lleva, entonces da yeikuamo ay baisa pona la ñemitijanuares eshana el tiempo la luna estaba ahí por mía la aranduca lleva oye gendúa oye ea pesa de yapobana o la observación. Pues yo recuerdo sobre todo en el campo, ¿verdad? Con esos que trabajaban en el campo y los que tenían siempre sus plantaciones. Ahora no mitad y a llevar por Andúa. ¿Y cómo es? Mitad yo por Andúa lleva. Pero es interesante la curiosidad, porque ve a algunos hija o hija inde, ¿verdad? O sea, cómo se comporta la naturaleza con respecto a la misma naturaleza, a todos los seres, ¿verdad? Incluso todos los animales, cómo se mueven, todas las plantas también, ¿verdad? O sea, cómo tiene su tiempo dentro de la naturaleza. Y eso es lindo cuando uno lo va a descubrir. Y al de cojo veía, llevan de naturaleza lastimosamente, ¿verdad? Pero la misma naturaleza después se va regenerando. La misma naturaleza procura, ¿verdad? Entonces, como dice Pablo, ¿verdad? Con ese gemido, el par, ¿verdad? Que quiere dar, que quiere hacer germinar lo lindo. Pues ahí el reino de Dios. Y entonces, cuando nos habla del devenir de la naturaleza, la historia de la humanidad, la historia de las generaciones, el gesto creador y el gesto también redentor, es decir, de una salvación, porque a través de la naturaleza todo se desenvuelve en un mismo ciclo que nos da vida, es la misma naturaleza. Entonces el ciclo de la siembra, el ciclo del crecimiento, el ciclo de los frutos y finalmente el ciclo de la siega. Por lo menos estos 4 elementos ya de Jaycuapona, ¿verdad? Y en este sembrar hay perfecta correspondencia entre el sentido figurativo y el sentido propio de la palabra sembrar. La acción
de Dios, y vamos a mirar el aspecto divino, el día de la creación Dios creó la tierra y en ella el poder producir una vegetación capaz de reproducir, una tierra donde se puede sembrar una semilla, el que incesantemente proporciona al labrador la semilla, así también la proporcionará a ustedes. Y esto es lo que nos dice justamente también San Pablo cuando habla. Esa misma tierra les va a proporcionar a ustedes la misma semilla. Ahora, regulados los tiempos de la siembra y de la cosecha, así se bendicen las sementeras del justo con el céntuplo, el céntuplo. En la medida, se dan cuenta que nosotros sembramos, en la medida en que nosotros trabajamos, esa una semillita, el céntuplo. O sea, ¿cuánto produce, verdad? Una vez que uno siembra esa semillita, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, y no vaya, y ahí entonces si muere, después va a germinar, y eso después será un árbol, y después dará sus frutos, y de ahí de nuevo tendremos el céntuplo, y más, ¿verdad?, de las semillas que producimos. Pero si el hombre se convierte, Dios entonces le dará la lluvia para la semilla sembrada en la tierra. Pero la duda que este día lleva a través de Isaías. En la medida en que nosotros también abrimos nuestro corazón, es decir, dejamos que la palabra de Dios, dejamos que la voluntad del Evangelio de Dios pueda empapar nuestra tierra. Estamos hablando de la tierra y estamos hablando de la palabra de Dios que tiene que entrar en el terreno fértil. El Evangelio también nos habló de esto. Entonces, mañana, ¿será que estamos ahí distraídos solamente a la vera del camino que cae la semilla? Ando y que entonces no puede ni luego entrar dentro de nosotros. O asimismo también, ¿verdad? Como decíamos, el que cae en tierra pedregosa. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Y entonces se muere. Hacemos que muera la palabra de Dios. No hacemos que continúe creciendo. Y luego, como sabemos muy bien, queridos amigos, esa semilla que cae entre los espinos, ¿verdad? Porque los espinos lo único que saben hacer es allí sofocar nuestras preocupaciones, dice la palabra de Dios. Tantas cosas que tenemos en nuestro mundo actual. Y así entonces, queridos amigos, nosotros podemos entender, ¿verdad?, que desde este momento también vamos reflexionando, ¿verdad?, y vamos entendiendo que la palabra de Dios, sobre todo en el sembrar, es un elemento importante en nuestra propia vida. Y ante ella si Dios bendice entonces esta siembra, parece sin embargo temer que el cultivador se aclimate demasiado bien a esta tierra. El deber de no sembrar la tierra durante el año sabático, por ejemplo, ¿se acuerdan? Qué interesante que era esto, ¿verdad? En la Biblia, cómo se nos presenta. Hacer descansar la tierra. Hacer entonces, ese es como ese retiro espiritual, ya ellos venían. ¿Qué hacemos nosotros, verdad? En un retiro espiritual, más o menos esto. El hacer descansar, el hacer reposar, el dejar que vuelva esa tierra a ganar sus cualidades, sus riquezas. ¿Para qué cosa? Y para producir mejor. Porque en el fondo, ¿verdad? En la medida en que nosotros preparamos nuestro terreno, en la medida en que nosotros preparamos nuestra propia vida. Y el hecho entonces, por supuesto, de sembrar es lo que nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? El deber de sembrar continuamente esa palabra de Dios primero en nuestra vida, en nuestra existencia. Sembrar la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Esto es lo que después va a ayudar para que un mundo, el mundo nuestro, nuestra familia, nuestra vida sea totalmente diferente. Porque si esa semilla no cae ya esa huella allí, ¿verdad? Y entonces no comienza a germinar, a nacer
a nacer algo nuevo, ciertamente que después nos volvemos desierto. No existe vida, no existe nada que nos pueda ayudar a continuar con nuestra propia vida espiritual, nuestra vida de familia, nuestra vida de comunidad. Ahora, queridos amigos, en este sentido también, en cuanto al sembrar, hay un papel, el rol del hombre, que es muy importante en este sembrar. En este abandono total a Dios, el hombre debe ser activo. Dios entonces que nos deja, Dios que nos da, Dios que nos regala, Dios que pone a disposición toda la creación. Y entonces tenemos nosotros una responsabilidad, la responsabilidad nuestra. Dios dio al hombre el encargo de perpetuar en la tierra toda semilla y de salvarla del diluvio. En caso de hambre debe buscar esta semilla, protegerla contra todo contacto impuro. Por la mañana siembra tu grano, por la tarde no estés inactivo. Se dan cuenta que hay una gran responsabilidad. Hoy entonces la palabra de Dios, justamente cuando nos está diciendo esto de sembrar, ciertamente que vamos a encontrar de todo un poco. Cuando nosotros miramos una parábola, nosotros podemos ubicarnos no solamente también en el terreno, qué clase de terreno somos nosotros. Nosotros también podemos ubicarnos en el papel del sembrador. Cuando de ella mañana, ¿verdad? Esta palabra importante que es el verbo sembrar, que justamente nos llama a una responsabilidad. También nosotros somos aquellos que tenemos que sembrar. Ñandela ñamoyana, ñandeña me evana, ñandeña mañana, ñandeña mojecuevana lleva peludo, si no, dos moaimove. O si no, pues vamos a una sepiruche caina, diga tu moaimba, veo cacuaupe. Y entonces por eso la responsabilidad del hombre. Por la mañana siembra tu grano, ñandeña yepita zona, ñandeña moyana, ñandeña yahuerubana, jaña y cuave evana. El sembrar, el sembrador. Papá, mamá, abuelos. ¿Qué nosotros sembramos en el corazón, en la vida? ¿Cuáles son estos valores, verdad, que nosotros vamos sembrando en el corazón de nuestra familia? Va, esa ñandela yeye puita soja ñame, ele catumía y lleva peña de familia, pues. Y así también, verdad, en una sociedad, en nuestra sociedad, en cualquiera de los campos de la sociedad donde nosotros, con las cualidades que tenemos y las riquezas que tenemos, vamos desarrollando nuestra actividad. También tenemos que sembrar, tenemos que ofrecer, ¿verdad? Todas estas riquezas que Dios de por sí ya nos ha ofrecido. Dios nos da. Somos nosotros entonces que tenemos que ser generosos. Y así como somos generosos nosotros, primero buscando lo que nos va a hacer crecer. Es decir, que esa misma palabra de Dios, que esa misma gracia de Dios, la genioya lleva. Peñanderego bebe, upeisa de ñandeave. Ñame hanguaisa, yajucuabo hanguaisa, antero etea. Tuwere comito hendumija tomoñe puruay, tomongacua. Peñan de yara ni ejeco bebe. Peñan de yara ni peate guasura lleva. Peñan de yara ni pe joga bebe. Y lo más deseoso, ¿verdad? Para todos nosotros, en nuestra política, en nuestra nación, que todos nos preocupemos para que la palabra de Dios sea el centro, que nos haga caminar, porque es la única manera, ¿verdad?, como vamos a producir también el 100 por 1, el 60, el 30, porque somos tierra fértil. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición como siempre, que se sientan fortalecidos y animados con la gracia del Señor. Y no nos olvidemos, por una parte, de preparar nuestro terreno, que no sea un terreno que quede solamente a la vera del camino, donde se bala, que no seamos ese terreno también pedregoso, tan duro que la palabra de Dios no pueda crecer, desarrollarse. Que no seamos tampoco ese terreno donde tenemos tantos espinos que al final ahogamos por otras preocupaciones. Seamos la tierra fértil y seamos el sembrador también para hacer llegar a toda nuestra generación la palabra de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima.
Nos vemos con Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.